A todos mis hermanos de Iglesia de Vida para las Naciones, a todos los amigos que de alguna manera también tienen la posibilidad de conectarse, de escuchar estos devocionales, reciban un fuerte abrazo y un cordial saludo, deseando que la paz de Dios bendiga sus vidas, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene todas sus vidas. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que yo sé que va a bendecir tu vida. Tenga esa certeza, mi amado amigo, que me está escuchando allá al otro lado, que esta palabra va a ser de bendición para tu vida. Hoy quiero compartir con ustedes esta palabra, este devocional he titulado Sumérgete en el río de su espíritu. Así como lo escuchas, sumérgete en el río de su espíritu. ¿Y a qué viene esto? De hecho, ustedes ahí a fondo están escuchando una canción que marcó mi vida para siempre. Es una canción que siempre me ha gustado mucho, que ya va siendo un poco, llamémoslo así, un poco antigua. Y se llama Sumérgeme. Esta canción fue como ese instrumento que Dios usó en algún momento cuando yo estaba indeciso si decidía entregar mi vida a Cristo para empezar a buscar del Señor y empezar a congregarme en una iglesia cristiana o continuar de pronto como en la tradicional como yo venía, y fue a través de esa canción y por eso esa canción marcó mi vida para siempre, y es Sumérgeme de Jesús Adrián Romero, y habla acerca de sumergirse en el río de su espíritu. Pero quiero profundizar un poco más y por eso he titulado este devocional Sumérgete en el río de su espíritu. Cuando hablamos de sumergirse en el río de su espíritu, lo llevamos también a un río muy muy importante que habla la Biblia, y de hecho lo nombra más de 75 veces, es el río Jordán. La Biblia constantemente habla de muchos ríos. De alguna manera el pueblo de Israel y todas esas tierras son de alguna manera tierras que por sus alrededores siempre transitan ríos, pero el río Jordán es el río más importante de la Biblia. O incluso cuando habla la Biblia desde la creación, se dice que el Edén estaba cercado por varios ríos, por diferentes ríos, pero luego empieza a tomar mucha importancia el río Jordán. Y como les decía, el río Jordán es mencionado más de 75 veces en la Biblia. Es el río más importante. Pero más allá de las veces que se ha mencionado, es todo lo que pasó en el río Jordán y la importancia o el valor que recobra la importancia de ese río en la Biblia y en la vida de muchas personas. Dice la palabra que el pueblo de Israel pasó del desierto y para poder llegar a la tierra prometida tenía que pasar el río Jordán. Fue uno de los primeros acontecimientos que pasó, y es que tenían que pasar el río Jordán, y ese ya fue Josué el que se encargó de pasar el pueblo de Israel por el río Jordán. Pero habla de muchos acontecimientos. Habla de que allí en el río Jordán fue donde de alguna manera fue arrebatado Elías, y fue ahí donde Eliseo fue lleno del Espíritu Santo y recibió una doble porción. Fueron muchos los milagros que pasaron aquí en este río. De hecho, también se habla la Biblia de que era el río donde bautizaron a Jesús. Imagínate nada más eso. Qué tan importante fue en el río Jordán donde Jesucristo fue bautizado. Pero hay un acontecimiento que me llama mucho la atención y está en la Biblia, está en Segunda de Reyes, cuando habla de Naamán, que era un general del ejército sirio. Era un general, era un hombre muy muy importante, era uno de los hombres más importantes que existían en ese momento después del rey. Era muy muy importante este hombre.
Y dice que este hombre sufría de lepra, tenía lepra, y en ese entonces las personas que eran de lepra o que sufrían de lepra tenían que ser llevadas afuera de la ciudad, ser apartadas. Tenían cierto o sea, eran estigmatizadas. Pero dice la palabra que Dios envió a un hombre llamado Eliseo. Era el profeta de la época. Y dice que este hombre le envió cartas a Eliseo para que por favor fuera y orara por él, porque sabía que era un varón de Dios. Y dice la palabra que Eliseo le mandó a que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Mira qué tan importante. 7 veces en el río Jordán. Dice la palabra que inicialmente ese hombre se entristeció, porque él dijo, ¿cómo así que me tengo que sumergir 7 veces en el río Jordán? Pues me voy para mi tierra y allá a la final hay mejores ríos. Pero no era de que hubieran mejores o peores ríos. Era que el río Jordán era un río donde Dios hacía milagros. Dice la palabra que este hombre, luego de sufrir lepra, se sumerge en el río Jordán y la piel le quedó como de la piel de bebé. Como la piel de bebé. Ahora, ¿por qué le decía yo y por qué titulé este devocional Sumérgete en el río Jordán? Simboliza también que nos sumergemos en el río del Espíritu de Dios, porque el río Jordán también simboliza el río del Espíritu de Dios, porque el río Jordán, mencionado más de 75 veces en la Biblia, es también como el río de Dios, el río del Espíritu. Y hoy yo quiero invitarte a través de este devocional, sumérgete en el río del Espíritu. Sumérgete en el río del Espíritu de Dios. Es allí donde hay muchas enfermedades físicas o espirituales que van a ser sanadas solamente allí cuando te sumerjas en el río del Espíritu Santo. Hay cosas que vienes de toda una vida de atrás con ellas, cargas, cantidad de cosas que posiblemente no has podido dejar atrás y que solamente vas a poder abandonar, vas a poder ser sano de diferentes cosas, vas a poder ser libre de diferentes circunstancias cuando te sumerjas en el río del Espíritu. Por eso, qué tan importante. Y hoy te invito a través de este devocional, sumérgete en el río del Espíritu con toda seguridad, allí, sumergido en su presencia. Posiblemente sumerges una cantidad de cosas que vienes de la vida antigua, pero que tú vas a salir de ahí completamente renovado, porque dice la palabra que no hay quien conozca la palabra de Dios y siga igual. No hay quien conozca y quien se sumerja en la presencia de Dios y siga igual. Jesucristo en algún momento le dijo a la tsunamita, le dijo, mira, yo tengo un agua que puedes beber y que jamás vas a volver a tener sed, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú te sumerges en el río del Espíritu de Dios, en la presencia de Dios, no vas a volver a ser igual. No vas a volver a ser igual. Es mi invitación, sumérgete allí en el río. No importa el tiempo que lleves. No importa si la enfermedad, lo que tú sientas que debes dejar. Allí, sumergido en la presencia de Dios, vas a ser transformado. Vas a ser sanado, vas a ser restaurado. Y de allí saldrá un hombre, una mujer completamente diferente para honrar y para glorificar a Dios. Deseo que este devocional haya sido de bendición para tu vida. Sumérgete allí en la presencia, en el río del Espíritu. Que Dios te bendiga en todo lo que hagas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.